con Rafael Cardona fuera del aire, debatiendo los usos, las reglas gramaticales de cuquear o cucar. No me van a cucar, no me van a provocar, y hasta las conjugaciones posibles. Pero bueno, la explicación, ¿no? Entonces, lo que hoy popular o por redes sociales se conoce como bullying, pues es simplemente andar de cucadores, no anden de provocadores, molestando, provocando, incitando a la violencia del vecino. Rafael Cardona, ¿cómo estás? Picándole la cresta a alguien, ¿no? Exactamente. La cresta, haciéndolo que se enoje, que bueno, en fin. O del tigre. Y yo me quedé con una duda gramatical, y a ver si alguna persona de quien nos está escuchando nos puede ayudar. Si el verbo en infinitivo creo que sí es cucar, ¿no? Porque él dijo cucar, suena de la primera terminación, ar, ir, este es ar, cucar, pero también podría ser cuquear. Entonces, tenemos la duda. Quien trajo el vocablo al lenguaje frecuente, que es el presidente de la República, debió haber dicho, no me van a cuquear, como estoquear, por ejemplo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, aquí es cucar. Que ya además ya lo dijimos, ¿no? Pero es un verbo transitivo, coloquial, de México, y que significa provocar a una persona o animal por diversión. Ejemplo, estuvo cucando, no cuqueando, cucando. Estuvo cucando al perro hasta que lo mordió. Entonces, cuando los galleros están ahí empujando a los gallos para ¿cuqueando? Que se peleen, ¿los estarán cucando? Pues sí, cucando. Cucando al gallo. La presidente no lo van a cucar. No, pues el presidente no tiene por qué andar con eso, aunque él dijo que a su gallo no le habían quitado una pluma. Ni una pluma. Bueno, pero esas son otras cosas gramaticales que no estamos aquí para, ni que fuera esto sopa de letras. Exactamente, Pancho de Luis Mori, Espota. De Jorge Saldaña. Jorge Saldaña. Bueno, en fin, vamos al asunto que estaba hace un rato aquí al aire, y es esta aparente discusión o aparente polémica entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el presidente de la República. Yo creo, Carlos, y así lo he escrito en días recientes, que en el fondo de lo que estamos viendo aquí es una disputa por el indigenismo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la bandera del Ejército Zapatista no es la lucha agraria en los términos planteados por Emiliano Zapata. Esa fue su primera, iba a decir mentira, pero no es una mentira, es la apropiación simbólica de un elemento de la revolución para tratar de resolver un problema que no se originó ni siquiera durante el porfiriato que originó a la Revolución Mexicana, sino que viene desde la conquista de México y de América completa, y que es el choque entre el mundo postmedieval español y el mundo neolítico de las culturas mexicanas, casi neolítico. Entonces, los propietarios originales de la tierra contra quienes llegaron a usurpar los bienes al amparo de una conquista violenta que se dio en dos caminos: el camino de las armas y el camino de la ideología impuesta junto con la cultura, la religión y el idioma. Entonces, ese elemento histórico, que es el que ahora les permite a muchos políticamente correctos deturpar al pobre de Cristóbal Colón, que ni siquiera fue un conquistador, simplemente fue un navegante y un aspirante a gran geógrafo. Entonces dicen, si Colón no hubiera llegado a América, entonces no habría llegado tampoco la explotación del mundo indígena y la expoliación de los recursos y el esclavismo y la encomienda y la destrucción de las culturas primitivas según los occidentales, muy avanzadas según el mundo en el que ellos vivían. Entonces el zapatismo dice que esto es lo que quiere reivindicar: el derecho original de los hombres, del color de la tierra y propiedad de la tierra. Bueno, pero eso es lo mismo que pretende en ciertos momentos la Cuarta Transformación. Dos ejemplos son suficientes para probar esta, digamos, vocación
indigenista del gobierno del presidente López Obrador. La primera, su propia llegada formal al poder a través de una ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, en la cual convoca a todos los grupos indígenas, y lo pongo entre comillas, indígenas organizados, que le entregan todos un bastón de mando. Yo no sabía que el bastón de mando de una comunidad podía ser también reconocido por otra comunidad que está a decenas o a miles de kilómetros de distancia. Pero en fin, para eso hay congresos indigenistas, para eso hay voluntades que se expresan colectivamente. Y la otra es este intento de construcción, o este proyecto de construcción de un tren que pase por poblaciones de alto contenido de pobladores originarios en toda la zona de la península de Yucatán, parte de la selva lacandona, y es ahí en donde chocan los intereses de quienes dicen: no, el indio soy yo, tú no eres el indio, yo soy el indio. Yo soy, como dice Amado Nervo, yo nací de una raza triste. Yo sí, tú no. Entonces ahí empieza el jaloneo de ver quién es quién. Hay dos puntos de coincidencia en el tiempo entre el EZLN y los grupos que se organizaban a la sombra de la oposición política encabezada por el hoy presidente de la República. Uno de estos es lo que está ocurriendo ahora en la selva lacandona, y el otro es el aeropuerto de la Ciudad de México. El fracasado o abandonado o abortado aeropuerto de la Ciudad de México, porque no podemos olvidar que en la última fase de su resistencia, el ejército zapatista se volvió una especie de gestor político de los pobladores de Atenco. Entonces, ahí hay también otro elemento en el cual las dos visiones indigenistas contemporáneas que asocian la política con la redención indígena se vuelven a encontrar. Nos dijo hace un rato en el insert que tú colocaste el presidente de la República que él no tenía nada en contra del subcomandante Marcos Galeano. Quizás no tenga nada en contra de él, pero los dos proyectos chocan. ¿Quién va a ganar en este choque? Evidentemente va a ganar la institucionalidad, como ganó cuando el levantamiento. El levantamiento le permitió al EZLN, y esa es, creo yo, la razón de la disputa, el control territorial físico de varias comunidades, de estos llamados los caracoles y la realidad y todo. Las margaritas, las abejas, o no sé, bueno, no sé si las abejas es nada más el nombre de un colectivo, pero en fin, como sea, ellos tienen el dominio territorial de una zona del estado de Chiapas. No olvidemos que el gobierno de Chiapas ha sido lo suficientemente hábil o aprovechado o convenenciero para darles lo que quieren a cambio de que no le quiten nada más, para que no le creen problemas, y en ese sentido han convivido los peores gobiernos de la historia de Chiapas, como el que tenía el señor Güero, le decía, ¿no? Velasco. Bueno, han convivido con los zapatistas y nadie se pelea con nadie. Hay una entente cordial, la Iglesia tiene garantizada su intervención y sus beneficios, y el gobierno de Chiapas fue uno de los grandes promotores del éxito de Morena, por lo menos en ese estado y quizás en algunos otros, porque el señor Velasco fue para este grupo político lo que en su momento fue el gobierno de Enrique Peña en el Estado de México para el PRI, una caja de financiamiento electoral en donde todo el dinero pasaba por debajo del agua. Entonces, hay ahí tres elementos ya que nos hacen ver que los intereses que se persiguen con la integración de los pueblos a través del tendido de las redes del Tren Maya, que podría ser uno de los mejores beneficios que seguramente tiene ese proyecto, que es la integración de pueblos que están disgregados, y
dándoles alguna forma de empleo y quizás más adelante capacitándolos para el desarrollo de una industria turística regional. Ese podría ser el gran mérito del proyecto y eso es a lo que se opone el Ejército Zapatista. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues ellos dicen que no van a aceptar la consulta que se hizo con la Madre Tierra, ¿no? Que pueden consultar a quien quieran. Sí. Dijeron que hasta que consultaran al rancho del señor presidente, sí, cosa que me pareció una majadería, pero finalmente ellos dicen que no van a permitir ni tampoco la siembra de los árboles frutales en el 1,000,000 de hectáreas de la selva, ni tampoco ya de pasadita, pues ya que andamos haciendo cartas a los Reyes Magos, tampoco la Guardia Nacional, que por cierto hoy se publicó la convocatoria para juntar a 50,000 soldados, entre comillas, o guardias, sin comillas. Entonces, yo creo que todo esto es una manera pues muy notoria, muy de propaganda, como siempre ha sido Marcos, un hombre mediático, inventó, como dijo en su tiempo José Ángel Gurría, una guerrilla de Internet, y sobre eso se está montando, y por eso el presidente de la República dice, yo no voy a caer en este juego, yo estoy gobernando y el señor no está gobernando. Y además, si el señor Marcos Galeano, Guillén, o como se llame, aceptara negociar con este gobierno, entonces el EZLN desaparecería. Y no le conviene desaparecer porque esa es su empresa, esa es su actividad y ese es su modus vivendi, y parece que no es un mal modus vivendi. Una semana en la selva en los medios y el resto del tiempo vamos a cenar a la Tour d'Argent en París. Con enorme financiamiento, inversión, cuando hace algunos años tuve oportunidad de visitar San Cristóbal de las Casas, me explicaban que quizás es una de las regiones que durante los últimos 10, 15 años más dinero, más partidas han recibido. Bueno, obviamente. Más inversiones. Parece una pequeña Europa de repente en algunos puntos donde hay italianos, franceses, alemanes. No, pero lo que sucede es que es muy sencillo. El gobierno de Zedillo, que aceptó finalmente convivir con esta gente, creyó de manera equivocada que estimulando, fomentando una inversión pública masiva de 60,000 millones de dólares, así de entrada, así, vamos a meterle dinero a Chiapas para que nos volteen a ver a nosotros y no a los zapatistas, ese dinero en alguna parte se quedó. No sacó de la pobreza a los indígenas, no le curó la cruda a un chamula, y finalmente ese dinero ahí se quedó en alguna parte. Y mucho de lo que ahora estamos viendo puede provenir de todas aquellas inversiones. Gracias, Rafael. Gracias. Hoy fue el primero del año, qué barbaridad. Primer cristalazo de 2019 en vivo y fue transmitido aquí.